Hola y bienvenidos a esta segunda parte que hemos desarrollado sobre el tema de dejar ir. Es un tema que no ha sido fácil. Queremos agradecerles de todos modos también el haber visto el episodio anterior, porque desarrollar este tipo de temas y mantenerse y escucharlos realmente no es fácil de digerir. Se necesita de una u otra forma mucha valentía para poder asimilar ciertos temas que inclusive nosotros también seguimos madurando en nuestro día a día y nos parece trascendental entrar a analizar un tema que nos había quedado en el aire al finalizar el episodio anterior. Yo te había dicho que algo que era importante en lo que se terminó llamando al fin Let Them Go o Déjalos Ir, que fue el episodio anterior, y se nos ha quedado en el tintero, era un tema que creo que lo vivimos, no sé tú cómo lo opines, creo que lo vivimos un poco más de cerca en el tema de la pandemia, no porque la gente no muriera antes, sino porque la muerte se vio mucho más cercana. Creo que en el tema de la pandemia, creo que se rompió esa idea de lo que era en sí la muerte en un aspecto, digamos, lejano por edad y se volvió algo que podía pasarle a cualquiera que estuviera en nuestro entorno, ¿no? Sí, en el ámbito de la pandemia, pues fue algo un poco más realista el que por una complicación que parecía ser una gripa o algo no tan grave, se pudiera o alguien pudiera morir. Uno no lo veía como tan así, pues porque estamos acostumbrados a que nos daba gripa o algo así, pues ya uno tomaba algún medicamento y ya, pero obviamente esto fue demasiado agresivo. Y no solamente eso, sino era bajo las condiciones en las que se estaba dando el tema de la pandemia, era el no poder ir a dejar ir al familiar debidamente, a lo que se estaba acostumbrado, sin poder hacer como de pronto la velación, bueno, todo el contexto a lo que se hace referencia de la muerte. El tema de ni siquiera poder ir a despedirse de la persona porque también estaban en riesgo de ser contagiados en un hospital, bueno, tantas cosas, o sea, creo que fue una circunstancia demasiado difícil hasta para el hecho de morir, era muy difícil. Y de lo trascendental en todo este aspecto es que nos llevó a analizar un poco más el tema de la muerte, porque analizar un poco más el tema de la muerte nos lleva a esa encrucijada, no sé si ya la habíamos planteado en episodios anteriores. ¿Alguna vez existía esa encrucijada sobre qué pasa si tú le entregas tu vida a Jesús y estás equivocado? El peor de los escenarios al entregarle tu vida a Jesús y estar equivocado es que no pase nada. Ese es el peor de los escenarios. Es un escenario donde realmente has vivido tu vida acorde a unos principios, unos valores, una función en sociedad, un valor para tu vida y para lo que fuiste creado, y al final digamos que no existe una vida eterna. Entonces, obraste como se necesitaba de ti en el desarrollo de sociedad. Pero miremos la otra orilla. Vivir tu vida al día a día pensando en que no existe Jesús y equivocarte. No hay una solución. Entonces, ¿qué es mejor? Arriesgarte a vivir tu vida de la mejor forma en que en sociedad podrías vivirla, porque realmente la Biblia es simplemente un manual de nociones básicas de lo que es estar en sociedad y servir a los demás, o el entregar tu vida al día a día y después al final del camino darte cuenta que estabas equivocado. La muerte no es un tema fácil, no es un tema sencillo de desarrollar porque es un tema que mueve muchos elementos. Hace poco vivimos una circunstancia que nos llevó a estar frente a ello y realmente la muerte es un tema que hay que coger con pinzas porque realmente es un tema que puede inclusive, en vez de acercar personas a Jesús, alejarlas. La forma en la que a veces se aborda el tema de la muerte no nos permite el poder analizar las cosas con la sabiduría con la que tiene que ser analizado. El día de hoy, cuando estaba leyendo la Biblia, en el Salmo 30
es tan claro el tema de entender qué propósito hay en mi muerte. Pueden mis cenizas adorarte y realmente eso fue lo que más me impactó de ese salmo, porque realmente no podemos dejar las cosas para la vida eterna. Muchas personas dicen, no, es que lo que pasa es que yo me concentraré en hacer tal cosa cuando esté con Dios. Y ahí es como tan contradictorio con el tema de tú eres luz en la vida, tú realmente eres luz en cada lugar donde estás, ¿o no? Sí, es verdad, donde quiera que uno va, uno tiene que ser luz, que no es tan fácil, obviamente es muy difícil ser diferente, hacer las cosas diferentes, porque pues obviamente ya traemos como un tema de conducta, cosas aprendidas, y el tema de desaprender ciertos comportamientos no es fácil, seguramente ya no somos lo mismo que éramos de antes, terribles, pero aún seguimos batallando con muchos comportamientos. Hay unos a los que se nos hacen mucho más difíciles y hay unos a los que se nos hace mucho más fácil, pues dejar ciertas cosas y actuar con otros comportamientos. Y vemos unos que somos más difíciles, como yo, que nos cuestan ciertas cosas y nos siguen costando y cuando parece que lo vas a desbloquear, pues sigue sin desbloquear ese nivel. Pero me parece chévere un tema que tú tocaste ahí, una palabra que quiero que ampliemos. Yo sé que de pronto la habremos tocado sutilmente en algún episodio, pero esa palabra de ser diferente, porque ahora ser diferente es creer en Jesús. Ahora ser diferente es seguir unos principios, tener unos valores, apreciar un hogar, apreciar una familia, no ser borracho, alcohólico, drogadicto, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo ser diferente ahorita en un mundo donde todos los que son iguales son los que precisamente están desperdiciando su vida y que nos termina llevando a la conclusión de este episodio frente al tema de la muerte? Pero ¿cómo ser diferente en ese aspecto? Porque pareciera que todo el mundo va hacia el barranco y tú eres diferente porque no quieres tirarte por ahí. Mm, Bueno, para mí es complejo, es porque yo siempre crecí siendo, a mí me gustaba ser diferente, o sea, y siempre me ha gustado destacarme por no hacer las cosas igual que los demás. Ujú, O sea, es decir, no que no le gusta a todo el mundo lo mismo, o sea, siempre he sido como de la corriente de llevar la contraria en muchos aspectos. ujú. Entonces, digamos que para mí no es algo como que me genere un impacto mayor, porque siempre me gustó ser, no hacer lo mismo que hacía la gente, ser diferente en muchos aspectos. Hasta en el modo de hablar de la música que me gustaba, todo me gustaba como marcar una pauta y no hacer lo mismo que hace todo y ser del corriente. Pero digamos que en el ámbito espiritual, pues tiende a ser un poco más notorio, porque es mucho más fácil que tú seas juzgado en todo lo que hagas y en cualquier comportamiento, porque la gente asume que por el hecho de que tú ser de tener un ámbito espiritual o de ir a una iglesia, estás ileso o es totalmente indiferente para ti el tener un mal comportamiento. Entonces está mal y también he visto que uno crece y a raíz de que tiene un tema espiritual, empiezas a fomentarse como cierto temor y cierto miedo a fallar o a no hacer las cosas como deberían ser porque qué van a decir de mí o qué van a decir de la iglesia. Y ahí es donde uno Pero te comete, terminas poniendo una máscara. pero terminas, yo creo que sintiéndote más angustiado y incluso desperdiciando lo que tú tienes para darle a los demás. No estoy diciendo, justamente digamos que hay como muchas batallas que uno tiene y este fin de semana me pasó como, ay, es que de pronto a la gente no le gusta que uno diga muchas cosas, ser honesto, o que uno siempre sea la persona que está diciendo, oye, me gustaría que pasara de esta forma así, así como que empiezas a pensar y a reevaluar si tú estás bien, o sea, si tu personalidad o tu comportamiento está bien. Sí, empiezas a decir, es que, ¿será que yo debería ser más como callada, no opinar nada, a seguirle la cuerda a todo el mundo y decir que todo lo hacen bien? Porque te ven como un problema, o sea, de una u otra forma empecé como a experimentar
esos pensamientos, ¿sí? Y no es que no esté mal ser como somos, porque todos nosotros somos necesarios. Seguramente Luis necesita una Natalia como yo soy, obviamente mejorada con muchos aspectos por trabajar, pero necesitaba una Natalia en su Ujú. vida Sí, sí. porque lo que yo soy y esos comportamientos que tengo o esos talentos o esos dones o de pronto algunos aspectos eran necesarios en su vida porque él no los tenía. Entonces, muchas veces lo que nosotros somos es necesario, a veces en un equipo de trabajo, en un grupo de amigos, porque todos tienden a ser de algún modo, pero es necesaria también esa personalidad. Sí, yo creo que estos temas, digamos, nosotros lo hablamos después de la prédica de Cristi sobre estos temas y realmente no es fácil, no es fácil porque es que adecuar personalidad con el propósito a veces lo confundimos. A veces creemos que o tengo que dejar de ser lo que soy para cumplir con el propósito que Dios quiere, o por el otro lado, yo nunca voy a dejar de ser lo que soy y entonces que Dios se acomode. Y hablábamos ese día cuando salimos de prédica que es una delgada línea que es muy difícil para todos y seguimos trabajando en eso, tanto tú como yo, todos seguimos trabajando en eso, de poder dar esos pequeños pasitos hacia la derecha o hacia la izquierda que permiten que nuestra personalidad se adecue en la forma correcta al propósito que Dios tiene. Porque si estoy de acuerdo que realmente nuestra personalidad no es un impedimento para que Dios obre en el plan que tiene para nosotros. Eso es como una pieza de un rompecabezas. Nosotros encajamos perfecto en el lugar en el que Dios necesita. Dios no coge unas tijeras y dice, listo, esta piecita la voy a tener que adecuar para que me quede en el rompecabezas. No, pero sí es cierto que evidentemente la imagen que está dentro del rompecabezas es la que va a ir mutando durante toda la vida. La pieza que es Natalia, la pieza que es Luis Enrique, va a ir mutando durante toda su vida para que en el momento en el que Dios la coloque en el rompecabezas, case con la imagen completa. Entonces es trascendental eso para entrar a analizar que la personalidad va a irse ajustando, adecuando, saliéndose de los extremos para llegar a un centro que permite que una persona que diga siempre la verdad, diga las cosas de frente, llegue a adecuarse en el punto justo donde esa habilidad para poder ser sincero acerque personas a Jesús. Esa persona que de pronto, como lo decía Cristi, que no se le facilita el tema de evangelizar, se pueda ajustar en tal medida en la cual no traiga 70.000 millones de personas, pero sí impacte unos corazones de forma concisa y directa. Entonces, digamos que la adecuación sobre el tema de las personalidades es un tema que no es nada fácil. Ojalá fuese lo que nosotros hemos hablado. Lo que Dios necesita son solo sanguíneos, o lo que Dios necesita son solo coléricos, o solamente necesita flemáticos, pero no es así. Nos dimos cuenta, y ya lo hemos hablado en varios episodios, el equipo de Jesús, el equipo de trabajo de Jesús. Y no solamente estoy hablando del equipo de trabajo de Jesús cuando hablo de los discípulos, sino también las personalidades de las mujeres que rodeaban, que la misma Biblia dice que ellas fortalecían económicamente el ministerio. Eran las mujeres las que trabajaban en su fortalecimiento económico para que los hombres pudiesen trabajar. Y eso muchas veces ha sido dejado de lado. Entonces, hasta me gustaría en un futuro que pudiéramos hablar sobre un poco del tema del rol de la mujer en la Biblia, porque eso me parece muy interesante. Muchas veces se ha dejado de lado y volvemos a retomar lo que hemos hablado en episodios pasados, donde se piensa que es que la Biblia es machista. No, la Biblia es la primera en mostrarte que sin las mujeres un ministerio real no existiría. No existiría. Entonces, a mí me parece muy trascendental entrar a analizar cada uno de estos elementos porque damos la vuelta y entramos a donde se abrió toda esta conversación. El Salmo habla sobre el tema de qué provecho tendría mi muerte y en este caso cuando es escrito, él está manifestándolo desde el punto de vista de Dios, cúbreme, permíteme seguir avanzando porque en mi muerte no vas a tener alabanza ni adoración. Y no porque no todo en la vida no tenga un propósito. Claro, todo en la vida tiene un propósito. Hay muchas personas que llegan a los pies de Jesús porque pierden un familiar. Hay muchas personas que llegan a los pies de Jesús porque estuvieron a punto de morir. Hay muchas personas que llegan a los pies de Jesús porque perdieron bebés. Hay propósito en la muerte, claro que lo hay, pero lo que él quiere hablar
en ese salmo es decir, yo sé que para mi vida hay un propósito todavía. Permíteme estar, como lo dice la misma Biblia, en el hueco de tu mano para que así mismo yo pueda cumplir con mi propósito. Pero vamos a darle un giro a este tema, porque hemos hablado hasta ahora de lo que tiene que ver ojo, mira que hay algo que no pierde nadie, sino solamente una persona está registrada en toda la Biblia que fue llevada sin morir hasta el cielo. Todos los demás murieron. Jesús le dijo a Pedro, frente a lo que tenía que ver con Juan, si la mente no me traiciona, y si yo quiero que él viva eternamente, ¿a ti qué? Pero realmente todos murieron. Juan también murió, Pablo murió, Pedro murió, varios de los discípulos inclusive de forma horrorosa murieron, que precisamente Juan es el único que precisamente muere de vejez. Todos los demás sufrieron muertes muy terribles, pero sufrieron muertes. Mi pregunta gira en torno y se nos fue todo el episodio hablando de muerte, yo pensé que íbamos a darle la continuidad al otro, pero veo que todo lo que hemos hablado era muy importante. Mi pregunta va, ¿cómo asumo la muerte? Porque no es fácil. ¿Será que hay un protocolo para asumir la muerte? Está esa conducta que nosotros hablamos de, ay, pero ¿por qué llora? Si él está con Jesús, no llore, no tenga duelo, no tenga sufrimiento. Y esto sube a muchos niveles, porque aquí estamos hablando de pérdida de un hijo, estamos hablando de pérdida de un padre, estamos hablando de pérdida de un primo, de una persona lejana, de una persona cercana, de una mascota. O sea, todo tiene un protocolo, una misma forma de asumir la muerte. No, no, o sea, la verdad, digamos que el tema de la muerte es algo muy complejo de manejar y de digerir, porque cada uno lo maneja de forma diferente. Está el que nunca hizo algo bueno por esa persona, y entonces se da golpes de pecho cuando muere y le llega el remordimiento. Está el que fue bueno toda la vida de esta persona y digamos que no es que no le duela, pero no tiene remordimientos ni cargos de conciencia por sus comportamientos. Entonces, digamos que cada uno aborda la muerte diferente, incluso sin llevarlo muy lejos, hasta de pronto con esa persona con la que usted se saluda, o su vecino, o tal, o ese Dios te iba de mal genio y fue grosero tal vez con alguien, no le contestó el saludo, y luego usted llega a la casa y se entera, no, imagínese que la mató un carro. O Ajá. sea, seguramente usted no va a decir, ah, bueno, o sea, pueda que sí pase, ¿no? Pero normalmente uno dice, ay, qué embarrada, y yo esta mañana fui súper grosera con esta persona o no le contesté el saludo porque estaba de mal genio y tal, y no sé qué. Entonces, por eso digo que la muerte se puede abordar desde muchos campos, porque pues es algo natural. Ujú. Sí, no, no, estoy de acuerdo con lo que tú estabas diciendo. Y más que el tema, digamos, quería preguntarte, o sea, ¿las reacciones de todas las personas van a ser las mismas? Porque es que eso que tú venías desarrollando me parece muy interesante. Porque, digamos, o sea, todos tienen que llorar, todos tienen que, no sé, tirarse en el cajón, todos tienen que... eh, un ejemplo que, por ejemplo, me pareció muy trascendental, valga la redundancia. Todo el mundo se tiene que desplazar inmediatamente. eh, Demuestra interés el tema que las personas vayan, por ejemplo, a una velación, entren a una misa, que es algo, cosas trascendentales, porque es que, digamos, o sea, me parece interesante explorar un poquito este tipo de cosas, porque, por ejemplo, nosotros que no vamos a ese tipo de cosas regularmente, pero sabes que en lo que vivimos recientemente, pues igual les participamos, porque para mí era más trascendental la familia que el hecho de las diferencias. Pero ¿tú crees que eso es obligatorio? ¿Son cosas obligatorias? Llorar, ir a las misas, desplazarse en avión, bueno, no sé, mil cosas que pueden llegar a pasar. ¿Cómo lo ves desde tu óptica, que tú eres un poquito más como relajada con ese tipo de temas? No, o sea, no es relajada, sino que de pronto tengo una perspectiva pues un poco diferente. Sí, hay cosas que realmente para mí, o sea, como recientemente lo hablamos, hay cosas que yo digo ameritan un movimiento o ameritan ¿cómo se dice? Una inversión muy grande porque es algo único, tal, no sé qué. Bueno,
hay situaciones que se dan, ¿sí? Obviamente hay situaciones también muy difíciles porque sin llevarlo de pronto lejos o casos donde posiblemente se muere algún familiar, pero la persona por allá está, no sé, en Europa, vive por allá en Sudáfrica, que un desplazamiento de manera oportuna, pues no lo va a lograr, o Ujú. sea, con suerte llega por ahí 3 días después, tal vez si consigue un vuelo y demás. O sea, pues hay situaciones que se salen de control en un momento de la muerte de alguien, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante es cómo tú te comportaste en vida con las personas. O sea, ya Sí. después de que la persona esté muerta, ya el tirarte en el cajón, el gritar, el llorar, el patalear, pues no va a cambiar la situación de lo que hiciste y de cómo te comportaste con la persona. Sí, simplemente, pues, y tampoco por el otro lado, si en algún momento te comportaste mal, pues tampoco tienes que atarte a eso de fui malo, fui malo, fui malo y todos los días fui malo, fue mi culpa, fui malo, porque realmente no estás ni siquiera dejando ir como tal a la persona de manera, pues, genuina, porque la estás atando a ti todo el tiempo y la estás arrastrando a lo que hubiese podido hacer o no. Y digamos que no es que yo esté diciendo que no esté bien porque yo soy una de las personas que le da muchas Mm. vueltas a los temas o incluso a un mismo tema. Yo le puedo dar 20 escenarios alternos a muchas situaciones, ¿sí? Porque tiendo a ser un poco intensa. Entonces, realmente no es que esté mal llorar, no esté mal que él no llore o no esté mal que no vaya. O sea, no sé, es que siento que a veces la gente crea un protocolo donde si usted no va, lo excluyen de la familia. Así la persona no crea en eso, no se sienta cómodo en un velorio, o sea, y lo digo por experiencia, tú terminas accediendo a situaciones donde posiblemente no te sientes cómodo porque realmente es un momento incómodo para muchas personas, pero terminas accediendo para evitar el comentario o Como un compromiso como un social. compromiso social, cuando de pronto a lo mejor es una persona que tal vez pueda llegar a ser atea, tal vez si realmente dice yo corto con esto totalmente, no le veo el sentido a hacer nada de este protocolo religioso. Entonces, digamos que hay muchos aspectos que se vuelven, es como un protocolo social, que los actuamos y los hacemos por presión social. El llorar por alguien que ni siquiera conocíamos, tal vez también no, hemos visto gente que llega y de repente llora y uno, pero si usted nunca lo conoció, pero está ahí llorando, ¿sí? Ujú. Y tampoco es que excluyamos las emociones porque cada uno vive las emociones de manera diferente y no hay un protocolo en cómo usted tiene que llorar o cómo tiene que decir o cuánto tiempo debería durar el duelo o cuánto tiempo debería no extrañar a la persona porque pues es algo muy difícil de manejar. Hemos hablado sobre la vida y en sí el propósito cuando te estás enfrentando a lo inevitable que es la muerte. Hemos hablado sobre ver la muerte de alguien y entender que no hay prototipos ni protocolos. Hay, como tú lo decías ahorita, hay personas que el duelo les puede durar años, como hay personas a las que el duelo les puede durar 8 días y listo, dicen, vamos para adelante. Hay personas que en el velorio pueden llorar y otras consolar. Hay personas que pueden o no desplazarse. O incluso hay personas que procesan el dolor de manera diferente. Yo también he visto mucha gente que, por ejemplo, pasó esto, X, y dice, ay, pero si la ve que ni llora, no, eso fijo fue que estaba esperando este momento, ¿sí? Ay, no, mírela riéndose, porque a veces uno espera que en una funeraria pues nadie hable, nadie diga nada, todo el tiempo esté llorando, pero hay momentos donde la gente pues Ajá. sí tiene esos momentos de compartir y es muy fácil decir, ay, véala cómo se ríe, ay, mírala, pero eso no le importó. No, yo sí estaría devastado. No sabemos cómo vamos a llegar a comportarnos Claro, claro. en ciertos escenarios. Posiblemente es una persona que es tan dura que en un escenario público se está mostrando fuerte, pero cuando llega a la casa posiblemente está destrozado. Como también hay personas que son columna de un hogar. Entonces, lo que tú dices también es cierto. La forma en la que lo manejan, lo están digiriendo, es para poder darle fortaleza a los demás y después en su casa ya solo se llorarán y harán pues el duelo, porque es que a veces yo creo que esto debe salir un poco de lo que es el teatro social, ¿sí me entiendes? Y convertirse en un poquito más en la realidad. Ahora, ya digamos dándole curva para el final del episodio, podemos convenir que todos los actos que se realizan después de que una persona murió son consideraciones con la familia del que se fue, porque ya no son con el que murió.
Son actos que yo realizo, digamos, para tener, digamos, buena relación o buenos actos con los que Sí, es quedaron. que se vuelve más un acto Por eso te digo que es un pro, compromiso social para sí, mí. sí, es algo más de protocolo, o Claro, sea, claro. es algo más así, porque hay gente que llega que de repente no tenía ni qué hacer ahí, pero siente esa presión o esa necesidad, no es que yo lo conocía y pues qué marrano ir porque pues X o Y es mi O hay amigo. personas que les nace de verdad de Sí, corazón sí, yo y también, dicen, mira, yo quisiera estar. Yo, por ejemplo, sí, sé que tú no eres una persona de ese tipo de no, escenarios, a ti no te gusta. Digamos lo que vimos hace poco, pues yo lo valoro bastante porque sé que no es un tema que, digamos, no, a mí no me gusta a ir ti en te llamara escenarios. mucho la atención ir a ese tipo de cosas. Tratas de evitar lo más posible, entonces pues sé que el hecho de haber ido para mí fue importante. Pero entonces, para dar cierre a este episodio, me parece importante que hablemos sobre el tema de dejar ir, porque es que dejar ir no es la obligación de hacer las cosas de manera inmediata, pero sí es la obligación de entender que la persona estuvo con nosotros hasta el momento en el que exhaló su último respiro. Esos temas que yo lo siento todavía en la casa, que yo veo que mueve paredes, golpea paredes, que mueve cajones, que mueve sábanas, que mueve, bueno, y si moviera paredes sería un tema bastante El complejo. poltergeist. Sí, sí, no, o sea, es trascendental dejar muy claro que sí pasan ese tipo de cosas, pero son demonios, no son las personas. No son las personas. Yo sé que no es fácil de digerir, sé que lo hemos hablado, pero no son las personas. Porque las personas, según lo que nosotros creemos, según nuestra creencia, la Biblia es clara. Ellos van a la presencia del Señor. Y cuando llegue el juicio final, se levantarán los muertos y estarán presentes en el juicio de los santos y en el juicio de las personas que no fueron creyentes. Nosotros no podemos creer que las personas vuelven. Que no, que es que yo siento que me dice el mensaje de no sé qué, que me dice, todo eso es demoníaco. Porque no se les olvide que el diablo sabe Biblia y el diablo intentó pervertir a Jesús frente a lo que él creía. El diablo se ha basado muchas veces en cambiar las versiones. Por eso le dijo la serpiente a Eva, con que Dios te dijo que tal cosa. Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, que él estuvo escuchando. Él sabía qué hablar, sabía cómo hablarlo. Entonces, sí es cierto que hay personas que, pero es que yo lo estoy viendo. Es mi tío, es mi primo, es mi no sé qué. El enemigo sabe cómo meterse por ahí. Date cuenta que muchas de las personas que reciben visitas de estas personas terminan deprimidas, tristes, con ganas de morir, con ganas de acabar la vida. Y eso nos lleva a entender que efectivamente muchas veces el tema. Entonces, ¿cómo dejamos ir? ¿Cómo dejamos ir? ¿Cómo empezamos ese camino? No les vamos a dar una receta de cómo hacerlo, pero cómo al menos empezar a caminar y transitar por ahí. ¿Cómo crees tú? Y ya, digamos, no te lo digo tanto como cristiano, sino como psicóloga. ¿Cómo crees tú? ¿Cuál crees que sería al menos el primer paso para poder empezar a caminar en dejar ir? Porque yo quiero, mientras que lo vas Yo pensando, creo que lo más importante es asumir que ya la persona no está. O sea, es chévere. entenderlo. Creo que ese es el primer paso porque para todos suele ser muy difícil, independiente de si es una mascota, una persona. No es fácil Ujú. porque tú te pones en un escenario de tú llegar a la casa y que la persona ya no esté. O sea, no es algo fácil de transitar, pero lo más importante es reconocer que ya la persona no está, que no va a estar más y sobre todo de una u otra forma tomarte el tiempo, que no te dejes presionar por el uno, por el otro, por el comentario, por el que debería ser, debería esto, debería lo uno, lo otro, sino llevar las cosas también a tu ritmo, pero tampoco te dure, que ese ritmo no te dure 7 años Que llorando la sientas que pérdida de cada una día, persona. que sientas que cada día diste un paso. Sí, es poder ir cerrando en parte esa etapa y ese ciclo que cumpliste con la persona. Si es allegada, si es un familiar, obviamente no es fácil, lo mismo la muerte de una mascota, es algo muy difícil. Yo incluso vi que había alguien que fue tanto su impacto que no asumió que su mascota había muerto y dormía con la mascota muerta. Ah, La habían atropellado y se fue a dormir con él y duró casi 4 días durmiendo con la mascota. ah.
Entonces, pero él era consciente porque él lo recogió cuando se murió. Sí, sí, sí. Entonces, y justamente es un programa que estuve viendo y la compañera de habitación de este personaje era psicóloga y ella dijo, algo no está bien en esta persona porque que tú hayas recogido a tu animal muerto de la carretera y te lo lleves a dormir a la cama 5 días, cuatro Claro, días, claro, claro, claro. algo está pasando en su mente que no lo está. ¿Y qué pasó? Pues ya después ocurre una cosa de series que ya el tipo quiere es congelar al animal para que no. Entonces, hay que entender también y qué límites yo estoy cruzando de la realidad con lo que estoy viviendo y estoy ya pasándome al otro lado porque obviamente un mal duelo puede desencadenar incluso suicidio, puede desencadenar incluso atentar contra alguien más, una enfermedad mental, bueno, puede acarrear muchísimas cosas. Mi propósito en esta vida no depende de las personas. Tengo que valorarlas. Porque no en vano el segundo mandamiento es ámense los unos a los otros. Pero mi propósito no depende de las personas. Entonces, la muerte de una persona, la muerte de una mascota, son temas muy duros, pero son temas que nosotros tenemos que empezar a dar paso a paso para ir avanzando y entendiendo que si ellos nos acompañaron en este camino y si creyeron en su Señor y Salvador, nos vamos a encontrar con ellos en la eternidad. No es un tema sencillo de poder digerir, pero al menos abrimos una puerta de algo que nos permite entender que podemos dar pasos para salir de ahí. Si estás ahí, date cuenta que no te estamos empujando a tener que salir ya, pero sí tenemos que empezar a dar pasitos pequeños hacia la puerta de salida que nos permitan entender que todavía te queda mucho más por recorrer y un propósito grande que Dios tiene para ti. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días con la tercera parte, ya la que esperamos cierre este tema. Cuídense mucho, chao.